Santo es Él, bendito es nuestro Dios. Te invito a que puedas tomar asiento, vamos a compartir la palabra de Dios. La palabra nos enseña que el Señor le habla y le da leyes de guerra al pueblo. Y utilizar un pasaje como estos, o hacer una analogía en cuanto a la guerra que el hombre puede enfrentar, o a situaciones similares, eso es una analogía, una comparación. No hace mucho tiempo el presidente de nuestro país hizo una analogía que en el mismo momento que Rusia estaba invadiendo Ucrania, aquí también se comenzaba una guerra, pero esta guerra sería contra la inflación, contra el narcotráfico. Un comentario totalmente desafortunado, teniendo en cuenta el dolor que trae una guerra, las pérdidas, las familias que tienen que irse a otros países, los abusos, los bombardeos en las diferentes ciudades, la gente despojada de todo lo que hizo en toda su vida, por todo lo que trabajó, quedando los hombres para hacer frente a la guerra y su familia teniendo que huir, niños pequeños muriendo. Es una comparación y es algo que verdaderamente es desafortunado. Utilizar un término de la guerra para hacer una comparación en cuanto a una condición de un país o en cuanto a una condición económica. Pero la palabra de Dios nos habla que el Señor le da una palabra, le da leyes de guerra. Pero en esas leyes de guerra le da al pueblo algo sumamente valioso, una herramienta fundamental para nuestro corazón y para nuestra vida. En el año 1967, cuando Israel enfrenta la guerra de los 6 días, hace frente a 3 naciones y destruye 3 ejércitos en muy poco tiempo, y toma parte del territorio por el cual estaban en conflicto. Ahora, ¿cómo una nación puede quizás hacer esto así, o puede ser tan superior a 3 naciones atacando a un solo país por diferentes frentes? ¿Y cómo puede ser que hayan sido avasallados tan fácil o tan rápidamente? Bueno, según algunos estudios, el ejército israelí es uno de los ejércitos más bien entrenados, más poderosos del mundo, con armamento sumamente tecnológico. No son superiores en número, pero sí en cuanto al entrenamiento, en cuanto a su armamento. Y es una nación que ha estado en guerra y en conflicto desde sus orígenes. Cientos y cientos de guerras a lo largo de su historia. Personas que están acostumbradas a eso. Ahora, ¿uno cómo puede acostumbrarse? Uno dice, hay países que están acostumbrados. ¿Acaso uno se acostumbra a la muerte? Tú los ves en medio de la guerra, la gente yendo a comprar, las bombas suenan solamente a algunos metros y la gente está en su vida. En Israel suenan las alarmas, la gente se mete dentro de los búnkeres. En los momentos que hacen lanzamientos o que viene la guerra o vienen ataques de los palestinos. Y ya es una condición que el pueblo se siente seguro. En medio de aquellas dificultades, para nosotros quizás sería algo impensado vivir así, escuchar una alarma en medio del trabajo, meterse en un búnker, esperar que pase y luego salir. Y esto es algo constante, la amenaza es constante, los peligros de guerra son constantes, cada día te levantas y Siria dice vamos a enfrentar a Israel. Israel presta armas a Ucrania, entonces Rusia se levantará contra Israel. Se dará la guerra que habla la Biblia. Y uno ve esos conflictos, y uno ve esas situaciones. Ahora, en nuestra vida, muchas veces nosotros debemos enfrentar así enemigos. Uno lo toma como una batalla. Y hay veces que la batalla se presenta y la palabra de Dios nos permite hacer esa analogía en cuanto a la vida de los hombres, enfrentando un desafío muchas veces superior a su capacidad, muchas veces superior a lo que cree que puede hacer. La palabra de Dios nos habla de una guerra contra 1 millón de etíopes, donde Dios le da la victoria. Guerras poderosas, ejércitos numerosos, pero sin embargo que de la mano de Dios
el pueblo de Israel pudo vencer. Ahora, Dios les da leyes de guerra, en la cual la intención de esto era enseñarles quiénes irían a la batalla, quiénes estarían exentos de esto. Pero algo fundamental es lo que le dice, porque cuando tú tienes una palabra como esta en tu vida, tú quizás dices, entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué echarse atrás? ¿O por qué pensar que no vas a poder vencer? ¿Qué enemigo puede ser tan grande para que no lo puedas vencer? La Escritura dice que aún lo más pequeño te vencerá cuando te encuentres peleando solo, cuando haya pecados en tu vida. Las cosas que antes eran simples de poder vencer, ahora te vencerán fácilmente. Antes podías controlar tu carácter, habías vencido esa parte o esa área de tu vida y tomaste ánimo, fortaleza para enfrentar situaciones diferentes. Pero dice la palabra que cuando el pueblo tomó del anatema, trató de ir a pelear contra Jai y no pudo vencerlo. Un ejército pequeño en comparación a las batallas que venían teniendo. Sin embargo, no iban a vencer porque Dios no estaba con ellos. Porque había una situación que tenían que arreglar primeramente. Ahora, el Señor les da aquí una palabra en la cual no pone ningún límite. No sé cuál sea tu enemigo, no sé cuál sea la dificultad que se ha presentado contra tu vida, pero aquí está representado por el ejército enemigo, está representado por las fuerzas, está representado hoy cuando se miran los ejércitos. Dice el ejército más poderoso del mundo es Estados Unidos, luego viene Rusia, luego China, diferentes naciones en números de soldados, número de armas, tecnologías y demás. Lo cierto es que detrás de todo eso hay, no digo que una gran mentira, sino una gran intención de mostrarse más poderosos para que nadie quiera animarse a atacarme. Lo que se conoce como disuasión. Tengo tanto poder que nadie quiere entrar por las dudas de lo que va a pasar. Cuando la guerra comenzó, nadie quería enviar armas a Ucrania porque decían, si envían, los atacamos a ustedes. Aquel que ayude a Ucrania, los atacaremos, tomaremos medidas. Lo cierto es que diferentes naciones enviaron ayuda y aún no ven la represalia. Aún no están viendo las consecuencias de sus acciones. Pero esto aún no ha terminado. Aún no ha terminado. Cada día se escribe un capítulo nuevo. No se puede creer en lo que dicen los medios, no se puede creer en lo que dice la prensa. Cada uno contará la historia que mejor le convenga. Del lado de los rusos, dicen los ucranianos, son como los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Y del lado de Ucrania o Occidente, o todos los que brindan ayuda, contarán otra historia. Entonces, la situación que se presenta es compleja. Y va cambiando y es diferente cada día. Y el poder que representan los ejércitos muchas veces amedrenta o hace que el adversario tome temor ante lo que se va a enfrentar, ante las circunstancias que deberá enfrentarse. Pero dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros. Va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Esta es la palabra de Dios y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Mira qué maravilloso.
Uno a veces dice el creyente, el cristiano, es aquella persona que tiene la batalla ganada o tiene el veredicto de aquella pelea antes de ir a pelear. Bueno, este pasaje representa un poco eso. Dice la Escritura, cuando salgas a la batalla, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Si vas a enfrentarte a tu enemigo, si vas a presentarte delante de la batalla y tu enemigo tiene carros y tiene armamento y parece superior. Imagínate en la guerra de los 6 días, había que enfrentar 3 ejércitos diferentes. Egipto, Siria, Cisjordania y enfrentarlo por diferentes frentes. Ahora, esta palabra a Israel, esta palabra a los hijos de Dios, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas miedo. Si vieres que tu enemigo es superior a ti y es un enemigo poderoso, no tengas temor. No tengas temor de sus armas. En aquel momento esto representarían los tanques de hoy, los aviones, los portaaviones, los barcos, los buques, cada una de las armas de guerra es lo que representaba en este momento. Si tu enemigo se presenta contra ti, cuando tú salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios que está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Una y otra vez el Señor le recuerda que el mismo Dios que los libró, lo hará otra vez. Ahora, ¿cómo una persona que no conoce a Dios puede tomar esta palabra, puede entenderla para su vida cuando no ha sido librado de Egipto? Cuando tú, al acercarte a los caminos de Dios, el Señor te libró de las drogas, te libró del alcohol, te sacó de los malos pensamientos, de la violencia, cambió tu corazón. El Señor te libró de la opresión del enemigo, te sacó del tiempo de esclavitud y pudiste salir de Egipto, pudiste salir del mundo. Entonces, cuando se levanta contra ti una guerra, cuando se presenta un adversario delante de ti, ahora el Señor te dice, aunque tuviesen carros, caballos y un ejército más numeroso, aunque tu enemigo que va a enfrentarte sea superior y sea temerario, esto es lo que significa. Sea temerario, sea grande, sea poderoso. ¿Cuál es la dificultad que se levanta contra tu vida? Quizás uno dice, yo, pastor, llegué aquí simplemente con problemas matrimoniales. Tenía problemas con mi esposa, no sabía cómo sacar adelante mi matrimonio, me acerqué a los caminos de Dios, Dios tocó mi corazón, restauró nuestra vida y hoy estamos sirviendo a Dios. Y de repente en medio de nuestra vida aparece el cáncer, aparece una enfermedad, aparece un enemigo poderoso, un enemigo difícil de enfrentar, nada en comparación a la situación primera que tuvimos. Fuimos librados de Egipto, fuimos librados de aquella condición, el Señor nos rescató, nos salvó, nos perdonó, pero ahora se presenta delante de ti un enemigo fuerte, amenazante, un enemigo que infunde temor. Pero sin embargo la Escritura dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá el pie el sacerdote y hablará al pueblo. Cuando ellos se presenten para la batalla, el sacerdote debía ir y debía decirles estas palabras. Imagínate las personas mirando el ejército, mirando sus adversarios y todo su poderío militar, y ellos inferiores en números, inferior en armamento, una condición desfavorable para enfrentar una pelea. Sin embargo, con una palabra de parte de Dios que le aseguraba la victoria, una palabra de parte de Dios que hoy te asegura la victoria a ti sobre tus enemigos, sobre la adversidad que se presenta delante de ti. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá,
Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. No vayan pensando que no van a vencer, no se llenen de temor, no comiencen a sentirse cargados de miedo, porque el Señor está con ustedes. Cuando te encuentres en medio de esa situación, cuando te encuentres en medio de ese momento de dificultad, de ese tiempo de guerra, la palabra de Dios hace referencia en diferentes ocasiones a una situación de guerra, a ser sitiado por el enemigo, a ser rodeado en batalla. Pero dice la palabra, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque el Señor está conmigo. Puede levantarse un enemigo poderoso, puede hoy levantarse quizás los problemas en el hogar, las dificultades en el matrimonio, situaciones que quizás digas, estoy al borde de la separación, estoy a punto de perder mi casa, estoy a punto de quedar en la calle. De repente se presenta un enemigo difícil, un enemigo superior a lo que has enfrentado en otro tiempo. Un enemigo que te da temor, el perder la familia, perder la casa, perder el trabajo. Quizás una enfermedad que está golpeando tu vida hoy y se presenta como un enemigo superior, poderoso, difícil de vencer. Mucha gente pierde la vida en diferentes situaciones por diferentes enfermedades. Enfermedades terminales, cáncer, SIDA, enfermedades que no tienen una cura en sí, pero sí pueden tener tratamientos, en algunos casos detectados a tiempo. Pueden que la persona pueda sanarse y continuar con su vida, dependiendo de dónde esté alojado ese cáncer. Ahora, eso es lo que representa esta situación. Pero dice la palabra, en ese momento se pondrá en pie el sacerdote y le hablará al pueblo. Y les recordará y les dirá esto. ¿Por qué es tan importante que podamos tener en cuenta esta palabra? Porque dice que sin importar el número, sin importar cuán grande pueda ser tu problema, sin importar cuán grande pueda ser tu dificultad, o cuán poderoso, o cuántas vidas se haya cobrado, tú vencerás. Pero no vencerás porque tú tienes fuerza, no vencerás porque tu ejército está mejor entrenado, no vencerás porque tus armas son de mejor calidad o tienes una mayor tecnología. Vencerás porque el Señor está contigo, dice su palabra. Vencerás porque el Señor peleará por ti para salvarte, para rescatarte de esa condición. ¡Aleluya! Y aleluya. Dice la Escritura, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos prepararnos para la batalla y debemos entender que esta vida es una guerra y es una guerra por las almas. Satanás trata de arrastrarte, de destruirte, de quebrantar la obra de Dios, de romper el plan y el propósito de Dios que tiene contra tu vida. Hay veces que uno no toma dimensión de esto, pero aquella persona que identifica claramente las situaciones de su vida, uno se da cuenta de cuántas cosas el Señor lo ha librado, porque había un plan, porque había un propósito. Porque en medio de esos momentos tú puedes ver la mano poderosa de Dios. Quizás en algún tiempo de tu vida no podías percibirlo, no podías darte cuenta. En diferentes ocasiones conté, pero siempre viene al recuerdo, siempre que por ahí estamos con mi madre, me recuerda esa situación y esos momentos. Porque es como la historia para el pueblo de Israel, es como lo que te llena de fe, lo que te hace entender que Dios tenía un plan, que te hace dar cuenta que siempre Dios estuvo allí para sacar adelante su plan, su propósito. Porque quizás no estaría aquí. Quizás no hubiese conocido a Dios si Satanás hubiese podido llevar adelante sus planes. Porque cuando mi madre ya estaba al borde de tenerme a mí,
fue a hacerse un chequeo en Capital y cuando estaba en el subte, una persona se acercó por atrás, no había nadie en el subte, como cuando parece una película de terror que de repente desaparecen todos. Es muy común en algún horario en Capital que en el subte no haya nadie. En cuestión de minutos se llena de gente, pero hay momentos donde tú bajas y no hay nadie. Y una persona se acercó con una jeringa como para inyectarle. En aquel tiempo era muy común y se veían que a las personas les hacían esto, a las mujeres, y para robarles el bebé, y a las mujeres las dejaban tiradas en un descampado. Las drogaban para poder realizarle una cesárea y así les robaban sus bebés. Era algo que en ese momento se estaba haciendo. Así como hubo un tiempo de secuestros, diferentes modalidades. Pero en aquellos días se hacía esto. Pero sin embargo, Dios no lo permitió. En diferentes momentos de tu vida hay situaciones que te hacen entender cómo Dios te da una oportunidad, cómo Dios llevará adelante su plan, cómo Dios te ha guardado. Mi madre me decía, Dios te guardó desde el vientre. Dios te guardó en diferentes situaciones que tuvimos que enfrentar. Y luego tú tuviste que enfrentar esas dificultades. Un accidente de tránsito, situaciones donde en muchas ocasiones podía perder la vida. Y uno se da cuenta de esos momentos. Pero uno se da cuenta luego que hay un plan de Dios. Hay una bendición de Dios para tu corazón, para tu vida. Y aunque el enemigo se levante poderosamente para destruirte, Dios estará contigo. Aunque trate de destruirte por completo, aunque de repente el diagnóstico médico, la noticia, la dificultad te sorprenda y mires ese ejército como algo poderoso, imposible de vencer, Dios te dice, y les diréis, oye Israel, vosotros juntáis en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temas. Que tu corazón no se rinda, no llegue el momento del desconsuelo, no baje los brazos, sino que puedas entender que yo voy a librarte sin importar cuán grande sea tu enemigo. Mira, si el creyente pudiese entender esta palabra, pudiese tomarla y atesorarla en su corazón. Ahora uno dice, yo la tomo, la entiendo, pastor, entiendo lo que dice la Escritura. Pero cuando llegan los momentos difíciles, nuestro corazón se llena de temor ante el adversario, ante la dificultad. Pero si pudieras tener en cuenta hoy que sin importar los carros, sin importar los caballos, sin importar qué cantidad de soldados tenga que enfrentar, cuán grande sea tu enemigo, si no puedas enfocarte que sin importar el tamaño y la dimensión de tu enemigo, el Señor te dará la victoria. Él peleará por ti. Él te sacará bendición sin importar el adversario que puedas enfrentar. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque alguno dirá, pero mi problema es muy difícil, pastor. Yo tengo esquizofrenia. Mi problema es muy grave. Nadie puede salir de esto. Yo hace 40 años que me drogo. Yo soy una persona que no voy a poder cambiar. Mi enemigo es poderoso, siempre ha sido superior, me ha vencido constantemente. Bueno, aquí, en esta palabra dice que es el Señor el que peleará. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de Dios. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. El Señor está diciendo, yo voy a ir contigo. Hay veces que cuando tú le dices a alguien que haga una tarea y no sabe hacerla, dice, pero voy a ir solo. Tengo que hacerlo solo. Y es muy común que alguien que vaya a hacer algo que desconoce diga, pero no, yo solo no. Sí, animate. No, pero solo me da cosa. Alguien que no sabe hacer un trámite o algo dice, no, yo solo no, acompáñame. Cuando el hijo va creciendo, de repente le dice, ve, anda, sacate turno en el médico. No, vení vos conmigo. Sin importar cuántos años tenga el hijo. Va a la guardia y la madre dice, bueno, acá quería sacar un turno para él. Está ahí la madre,
Tiene 30 años, pero la madre sigue sacándole el turno. Pero uno dice, no, yo no me animo, no sé, acompáñame. Bueno, Dios dice, yo estaré contigo. Yo no voy a dejarte. No vas a pelear solo. No vas a enfrentar a tu enemigo solo. No vas a enfrentar la adversidad solo. Yo no sé cuál sea la batalla que enfrentas. Quizás estás librando una batalla en medio de tu corazón, contra tu carácter. Estás librando una batalla contra tus sentimientos que son contrarios. O contra aquello que busca alejarte de Dios. Y libras una batalla constante y de repente dice el enemigo me vence todo el tiempo. No sé cómo hacer. Trato de cobrar esperanza, trato de tener fe, trato de no tener temor, como dice la palabra, que mi corazón no se desaliente. Pero ¿cómo hacer? Bueno, el problema es que quizás estás peleando solo. Quizás el problema es que piensas que saldrás a la batalla solo. Pero esta palabra dice, yo estaré contigo. Cuando el Señor le da estas leyes de guerra, el Señor también establece que habrá algunos que no enfrentarán batalla. ¿Por qué? Porque su mente estará en otra parte. ¿Por qué? Porque la condición, cuando en el tiempo de lo que acá se llamaba el servicio militar o la colimba, cuando un joven dejaba embarazada a su novia, él ya no iba al servicio militar. Ya por su situación, por su condición y su familia que ahora esperaba, ya no iría. No iría a la guerra. Muchos no fueron a Malvinas justamente por eso. Pero aquí el Señor establece que aquel que haya comenzado los trámites como para poder casarse con una mujer, que vaya y que esté con su mujer, no sea que muera en batalla y otro luego esté con su mujer. Aquel que compró una viña, vaya y disfrute de su viña, y luego que disfrute, entonces sí, porque no sea cosa que muera y otro termine disfrutando esos bienes. Pero luego dice algo, y le da la opción a alguien más que se retire. Uno dice, bueno, que se vaya aquel que su esposa le espera, no sea que muera y no pueda estar con ella. Aquel que compró una viña y está produciendo, no sea que otro luego disfrute de ese vino, que vaya y pueda disfrutar de aquello que hizo. Bueno, pero luego dice, aquel, en pocas palabras, aquel que esté desanimado, aquel que tiene poca fe y aquel que va a contagiar a su compañero de esa desesperanza, vuélvase a su casa. Aquel que no sienta que va a vencer, que se vuelva a su casa. No necesita esa clase de soldados. No necesita ese tipo de ejército. Dice la palabra, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Hay veces que uno quiere ir a la batalla y tiene la fe y sabe que Dios está con él, pero está el otro que dice, no se puede, pero vamos a predicar la palabra. No, hoy no, ahí no, esto no se puede, no te dejan, no. Y tú ves que termina llevando el corazón del otro a ese lugar. Entonces Dios le dice, aquel que tenga un corazón así apocado, aquel que sea pusilánime, que se vuelva, no sea que haga lo mismo con el corazón de su hermano, no sea que venga y lo llene con sus temores. Así hay personas que a lo largo del camino de Dios se me han acercado y en momentos yo tenía mi auto y lo dejaba fuera de mi casa y venía un hermano y me decía, tené cuidado, te lo van a robar porque está pasando estas cosas. Y yo le digo, si fuese yo quien cuido mis cosas me preocuparía, pero es Dios. Yo no estoy tentando a lo que me pueda pasar, es lo que tengo, es donde lo puedo dejar. No es que estoy diciendo, bueno, yo lo hago porque Dios me guarda. No estoy tentando a Dios, pero confío en Dios. No, bueno, sí, pero la fe es una cosa, otra cosa es esto. Esa clase de corazones, esa clase de persona que quiere llevarte a la desesperanza, a que no tengas fe, a que digas, bueno, no, es como algunos de repente dicen, no, pastor, yo soy realista.
No es que no tenga fe, yo soy realista. ¿Qué significa ser realista? Muchas veces el hombre dice, yo soy realista, pero lo que pasa realmente es que no tiene fe. Es que su mente dice, no tiene sentido, no se puede. Y hay veces que el creyente actúa de esa manera. Dice, ve a hablarle a aquella mujer, ve a hablarle a aquella persona que está en la calle, compártele la palabra. No, yo ya pasé, ya fui. Y tú ves que se acercan a las personas y le dicen, Dios le bendiga, quería... No, bueno, está bien. ¿Y de qué manera esa persona podrá entender si tú no puedes hablarle? No, pero me dijo que no. Pero cuando a ti te hablaron, dijiste que sí inmediatamente, creías, confiabas. Tú tienes que acercarte con esa fe. El Señor dice, yo estaré contigo para vencer a tus enemigos. No tengas miedo, no tengas temor. No dejes que tu corazón se desaliente. Porque si no, ya estás perdido. Hay personas que enfrentan una batalla ya con la mente de derrota. Van a perder. No se puede. Hay personas que van a buscar trabajo y dicen, no se consigue. Y otros consiguen en la misma condición. Y quizás sin tener todo lo que ellos tienen. Porque hay unos que creen. Y hay unos que la tenacidad se ve en su corazón, se ve en su forma de hablar. Hay quienes dicen, Señor, ¿tiene un trabajo para darme? No tengo trabajo, le barro la vereda, le limpio el auto, le bajo la mercadería. Lo que tiene ahí en el camión se lo bajo. Le entro la leña, lo que sea. Pero está el otro que dice, no, si no me ponen de cajero, si no soy gerente el primer día, entonces no trabajo. Bueno, no es que no hay trabajo. No hay trabajo de lo que tú quieres porque tienes un estándar muy alto. Pero hace 2 años que no consigues trabajo con ese estándar. Deberías tomarlo primero. Y lo primero te llevará a algo mejor. Alguien que vea tus cualidades. Alguien que vea que eres una persona comprometida, que eres una persona íntegra. Que no vas a tocarle nada. Entonces Dios te va a abrir puertas. Pero decir que no consigo y salir de esa manera, entonces no vas a conseguir. Y de esa misma manera quieres emprender el camino de Dios, entonces cuando le hables a alguien, te dirá, no, está bien, gracias. Pero en la misma tierra que unos quisieron plantar la semilla y no funcionó, vendrá otro lleno de Dios, lleno de esperanza, lleno de fe, sabiendo que Dios pelea con él y vencerá. En algunas ocasiones le conté. En un momento fui donde los hermanos estaban realizando un evangelismo y aparecí un día así de sorpresa para ver cómo estaban haciendo la tarea, cómo hacían la actividad. Y los acompañé, me senté a hablar con algunos, miré toda la situación, las personas que se acercaban, miré el desorden, miré cómo permitían que por ahí personas de la calle quisieran hablar o quisieran ellos tomar como un lugar de liderazgo. Y no los podían controlar. Uno obviamente mira toda la situación. Pero lo que más me llamó la atención de aquel momento era exactamente eso. El estar amedrentados. Aquí el Señor le dice, aquel que esté así, váyase a su casa. No contamine a los demás. Vuélvase. No se queden para la batalla. No sea que hagan lo mismo con sus hermanos. No sea que terminen contaminando el corazón de ellos también. Ahora, el Señor les permitía que puedan volverse, que puedan salir. Porque así con ese corazón no tenía sentido que vayan a la batalla. Podía parecer un privilegio, pero entonces yo también me vuelvo. No. Dice la palabra, y volverás a hablar y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelve a su casa. Y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. No haga que sus hermanos pierdan la fe. No haga que se aplaque esa esperanza, porque ellos están en esa condición. Entonces entré en la guardia con los hermanos y los que estaban llevando adelante la tarea. Obviamente,
la intención era enseñarles a que sí se puede, pero tiene que ver con la fe, tiene que ver con la forma que uno enfrenta a sus enemigos. Si uno dice, es muy grande, es difícil, no lo podré vencer, entonces ya estás perdido. Le dije, bueno, hermanos, ahí en el pasillo están las personas, vayan y compártanle la palabra. Y fueron los 3 hermanos en el pasillo, había unas 7, 8 personas. Y cuando volvieron le digo, no, y aquella persona, no, me dijo que no. Y aquellos 2, no, le dejamos el panfleto, pero no. Nadie quiso hablar, nadie necesitaba oración, nadie necesitaba una palabra. Entonces le dije, bueno, vamos de nuevo. Pero ya fuimos. No, bueno, pero vamos de nuevo a esas mismas personas. Así que ahora me acerqué con una sonrisa, diciéndole, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Qué está pasándote? Queríamos orar por tu vida. Sabemos que por ahí hay personas que están con problemas, esperando a sus familiares. No sé cuál sea la situación. Y comencé a hablarle, comencé a predicarle la palabra de Dios. Comencé a hablarle acerca de la fe. La misma tierra, el mismo lugar, las mismas personas y en el mismo momento. Pero con un resultado totalmente diferente. Porque todos los que estaban en aquel pasillo terminaron aceptando a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. Es la esperanza en Dios, es la fortaleza en nuestro Dios. ¡Aleluya! Santo es Él. Y le dije a los hermanos, así. La gente quiere, pero si ya están vencidos, es su condición. El resultado tiene que ver con cómo ustedes toman esto. Si ustedes salen para vencer, vencerán. Si confían que Dios está con ustedes, entonces la gente los escuchará. La gente les prestará atención, mostrará interés. Si no pareciera que uno hace las cosas como para cumplir. Me acerco a alguien y le doy un panfleto y tengo temor de hablarle. Entonces, ¿qué me hace diferente a ellos? Ellos tienen que ver algo diferente en mí. Mi forma de hablarle, mi forma de sonreír, la esperanza en mi corazón, la felicidad de lo que estoy haciendo. El gozo en mi corazón de servir a Dios. Y la fe de saber que Dios puede transformar su vida. Hay alguien que de repente está en esa condición y dice, no, estoy llorando porque me dijeron que mi familiar está muy grave. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios haga un milagro. Vamos a orar para que el Señor traiga esperanza a tu corazón, para que te fortalezca, para que puedas ver quizás lo que hoy no puedes ver. Puedas ver un día diferente. Pero cuando tú vas y extiendes tu mano y dices, bueno, ahí no quiere, la gente no quiere saber de Dios. No, de ese Dios no quiere. De un Dios que es indiferente, de un Dios que mide a quién le voy a dar o a quién voy a acercarme, si está en la calle no, si está sucio no, ¿qué clase de Dios? De repente nosotros desechamos, decimos este no, este sí, aquel no. No quiere. Y esto no me pasó una vez, me pasó muchas veces. En la misma tierra que uno fue y nada pudo sacar, Dios me permitió que pudiese hablarle a esa persona y pueda cambiar. En la misma condición. Pero hay veces que uno piensa que es solamente porque sabe cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo, déjeme a mí. Yo le voy a hablar, ahí voy yo. Pero no se trata de ti. Se trata de saber que Dios va contigo. Se trata de saber que Dios peleará por ti. No es tu confianza propia. Porque eso puede servirte, estoy muy seguro, yo tengo palabras, tengo todo. Pero no es eso, sin el Espíritu de Dios. Será solamente palabras. Quizás puedas convencer a alguien. Pero en situaciones difíciles, cuando una persona tenga problemas espirituales, el convencimiento no va a funcionar. En una oportunidad estábamos en una reunión y yo era portero en la iglesia y había una persona que estaba con su amigo en la vereda de enfrente. La reunión había comenzado y ellos estaban tomando. Eran personas de la calle y de repente se sentaron enfrente. 2 hermanos también estaban conmigo en la puerta. Y primero fue uno, se acercó, le dijo, te invito a la iglesia. Y le dijeron, no, gracias. Así que se vino y le digo,
No, dicen que no quiere saber nada. No quieren venir. Así que pasó un ratito, fue el otro hermano, se acercó, les predicó y se volvió. ¿Y qué pasó? No quiere saber nada porque dice que ya se tienen que ir, que se van para otro lado, no pueden. Pero mientras que todo esto pasaba, yo estaba en la puerta y decía, Señor, y oraba y decía, Señor, toca su corazón. Señor, aquellas personas que están ahí tomando, que están en la calle, Señor, permitime darle una palabra. Señor, dame palabras para que pueda hablarle a estas personas. Pero Señor, mis hermanos fueron y no tuvieron resultados. Yo te pido que ellos vengan, Señor. Si vas a darme la victoria, Señor, que ellos vengan hasta aquí. Así que de repente veo que se levanta uno de ellos, cruza la calle y se para en la puerta. Y comencé a hablarle. Y comencé a preguntarle de dónde era. Esta persona me dijo, yo soy del Chaco. Yo le digo, mis padres son del Chaco también. ¿De qué parte? Y yo le digo, bueno, ellos son de ahí, de Jitilipi. Y comencé a hablarles y comencé a hacerlo entrar en tema para que se sintiera más confiado. Este hombre tenía una úlcera que se sobresalía. Estaba en situación de calle, había venido del Chaco a buscar trabajo y había quedado en la calle. Estaba viviendo en la plaza ya hacía un tiempo, sin ver a su familia, sin esperanza. Pero comencé a hablarle, comencé a interiorizarme o a interesarme, mejor dicho, por él, por su vida, por su condición. ¿Qué lo trajo hasta aquí? ¿Por qué está en la calle? ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue que terminó así? Hay personas que le dicen, entra en la iglesia. No quiero, pero entra en la iglesia. No quiero. Bueno, está bien, no quiere saber con Dios. Pero no te interesa acercarte. Es como decir, ahí está el problema, ya lo metí, que se arregle. Pero la gente se da cuenta cuando tú los desprecias. Se da cuenta cuando tú no te acercas con esa intención. Pero sí cuando tú te interesas por ellos, por su vida, por qué están así. Cuando tú te acercas al corazón y haces que Dios permita que ese momento se dé. Siempre me voy a acordar de este momento y siempre me voy a acordar de ese hombre porque siempre en esas situaciones Dios hizo algo en mí. Yo pensaba que iba a hablar con alguien que estaba en la calle y quizás podía llevarlo a que acepte a Cristo en su corazón. Y así fue. Luego de unos minutos de estar allí hablándole, él aceptó a Cristo allí en la puerta de la iglesia. Y entonces le dije, mira, allí está el altar de Dios. Si quiere, puede pasar y pedirle a Dios por un milagro. Usted necesita, está en la calle, tiene una enfermedad, pídale a Dios. Y él me dijo, pero no me animo, yo voy con usted. Hay veces que uno dice, pero yo no puedo. Bueno, el Señor dice, yo voy a ir contigo. Yo voy a acompañarte. Yo voy a estar ahí, vas a vencer, pero porque yo estoy ahí. Él me dijo, yo no me animo. Yo le dije, yo voy a ir con usted, yo lo acompaño. Así que lo abracé y comenzamos a caminar por el pasillo de la iglesia. Pero en el camino yo sentía la presencia de Dios de una manera terrible. Mientras que iba caminando a llevar a esta persona hacia adelante, yo podía sentir el Espíritu de Dios. No podía contenerme las lágrimas, no podía contener, algo estaba pasándome. Este varón terminó orando, recibiendo la oración de Dios. Dios lo hizo libre, se rompieron las cadenas. El Señor transformó su corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Hay veces que uno dice, yo no tengo experiencias con Dios. Pero porque haces las cosas así como para cumplir. Y la gente nota que no hay un interés. Porque no estás dispuesto a perder 1 o 2 horas para escucharlo. Para saber qué es de su vida, qué le pasó. Pero es la única forma. Porque muchas personas se acercan con una religión a la gente. Pero pocos se acercan con Dios en el corazón. Muchas personas tratan de darle de comer a la gente en un hospital o en la calle. Pero gente que verdaderamente se interese por ellos. Es algo diferente. Acercarte con un corazón transformado es otra cosa.
Las personas enfrentan sus batallas día a día, pero lo hacen sin Dios. Y sin Dios no vencerás. Hay personas que se enfrentan a los cristianos, se levantan contra el creyente de fe, sin saber que la palabra dice: aquel que conspirare contra ti lo hará sin mí, y delante de ti caerá. No va a vencer, porque Dios está con nosotros. Entonces la pelea es contra Él. Pero cuando tú estás solo, cuando tú te vales de tus herramientas, de tu capacidad, de la forma o del conocimiento que puedas tener, no es suficiente. Es necesario que puedas acercarte, pero entendiendo que así como tú fuiste rescatado, esas personas también lo necesitan. Dios no desecha a ninguna persona. Puede estar en la peor condición de su vida, pero es el mejor momento para escuchar de Dios. Es la mejor circunstancia, la mejor situación. Y si tú quieres tener resultados diferentes, en el mismo lugar que otro tuvo resultados malos, tendrás que hacer algo distinto. Porque aquel que hace lo mismo y espera un resultado diferente, es algo ilógico. Es insensato pensar que algo puede ser así. Pero no dejes que pase esto. ¿Por qué? Porque hay quienes se quedan en la batalla, pero tienen esta condición. El Señor dijo: aquel que sea así, vuelva hacia su casa, para que no lo contamine al otro, para que no le diga al hermano: no se puede, vamos a abrir una iglesia. No, ¿para qué? Si tenemos que andar trayendo los equipos de acá para allá, ¿para qué vamos a abrir otra iglesia? Vamos a complicarnos más, vamos a hacer, si no podemos a veces con lo que tenemos, ¿para qué vamos a comprometernos más? ¿Para qué vamos a querer hacer algo más? Bueno, quédate en tu casa. Si no tienes el corazón, para que no hagas menguar a aquel que tiene las ganas de pelear. Muchas veces hay personas que quieren apagar el corazón de los creyentes, apagar el corazón de aquel que quiere pelear y dice: no, vos estás en tu primer amor, por eso tenés ese fuego, esas ganas. Siempre debes permanecer en ese amor, en esas ganas de hacer la obra de Dios. Habrá momentos que tendrás que trabajar más, momentos que tendrás que trabajar menos. Habrá situaciones y condiciones propias de la vida en la cual ya no puedas. Cuando una persona ya entra en años, ya no va a andar predicando de lunes a lunes, haciendo campaña, estando en el frío, en el calor. Ya no va a poder llevar un ritmo así. Pero es el momento, es ahora. Es el tiempo que Dios te permite servirle, predicar su palabra, hacer su voluntad. Hay personas que dicen: no se puede. Pero si yo hubiese escuchado todos los que me dijeron que no se podía, entonces no hubiese creído a Dios que Él podía abrir puertas. Porque en cada lugar o en cada situación hubo personas que dijeron: no, ahí, en ese lugar. Hace años atrás, cerca de la iglesia que tenemos hoy, dije: acá hay un lugar para que pongamos la iglesia. Pero alguien dijo: no, no sirve. Ahí la gente, quizás es muy pobre la gente ahí en José C. Paz, en esa zona. Es la visión. Es ¿a quién tratas de alcanzar? ¿A qué personas tratas de acercarte? Donde hay personas que dicen que no va a funcionar, que no se puede. Hace tiempo atrás realizamos una cruzada de milagros en un lugar que nadie hizo nada ahí. Ningún evento se realizó en ese lugar. Es como ir y decir: voy a plantar bandera de victoria en un campo, en un descampado que no conoce nadie, en una calle que no es lo más transitada. Pero sin embargo, Dios nos dio la victoria. Porque cuando tú te animas y cuando tú te das cuenta que Dios está contigo, no importa dónde vayas, no importa cuán grande sea tu enemigo, porque el Señor peleará por ti para salvarte, dice la palabra. Él peleará por ti y Él te sacará bendición. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Pero es importante que el creyente pueda confiar, pueda creer que Él puede marcar la diferencia. No te quedes con lo que te dijo el de corazón apocado. No te quedes con lo que te dijo aquel que tiene miedo, aquel que no confía o el que es falto de fe. Porque si te quedas con lo que Él te dice, tú tampoco lo vas a hacer. Vayan y prediquen allí en la plaza. No, pero no pasa nadie por ahí.
¿Quién lo dijo? No, un hermano dijo, no hay nadie ahí, ¿para qué vas a ir a predicar ahí? Pero yo me acuerdo que iba al mercado Concentrador, 2 de la tarde, en una camioneta que no era mía, que se me abrían las puertas, que no tenía los vidrios, había más mosquito adentro que afuera, que a veces la empujábamos para llevar el sonido, los hermanos que estuvieron en aquel tiempo se acuerdan. Pero yo iba con la camioneta, cargaba los parlantes, cargaba la potencia, los cables, y me iba solo ahí a la puerta del Concentrador, 2 de la tarde, pleno rayo del sol, y compartía la palabra, y compartía un mensaje, e invitaba para que la gente pudiese llegar a la reunión. Y quizás alguno diga, pero no hay nadie, está solo ahí en el estacionamiento. Sí, puede parecer que estoy solo, puede parecer que es infructuoso, pero nadie se entrena en medio de la batalla, nadie se entrena en la guerra, en la preparación es antes. Pero aún en medio de esa situación donde alguien podía decir, pero no pasa nada acá, hay personas que aceptaron a Cristo, personas que aún se acuerdan de aquel momento cuando estaba allá afuera todos los días en el rayo del sol, predicando. Iba y armaba ahí solo el sonido, ponía las cosas, sacaba la Biblia, la apoyaba en el parlante y comenzaba a predicar. Y terminaba una predicación, esperaba un rato y arrancaba otra vez. Ese fue mi preparación, mi entrenamiento, mi búsqueda de Dios, mi fe. Donde le decía, Señor, quizás hay poca gente aquí en este lugar, pero permitime que alguien escuche tu palabra, que alguien crea, que alguien conozca. En una oportunidad estaba predicando allí y de repente se acercó una persona llorando y me dice, yo estaba escuchando la palabra, estaba escondido atrás del auto, estoy enfrentando problemas, terminó aceptando a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! En lugares que puede ser que no hay bendición para otros, habrá bendición para ti. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Quisieras predicarle a 100, a 500, pero debes empezar con uno. Debes empezar por algo. Debes confiar que habrá bendición donde tú vayas. Aunque otro diga, acá no funcionó. Está bien, a él no le funcionó. Yo soy otra persona. Dios está conmigo, yo confío en él. Y sé que él puede sacarme bendición. Donde otros no surgieron, donde otros no le funcionó, Dios lo hará con mi vida. Y si tú lo crees, entonces ya no vas a seguir lo que alguien diga, o los pensamientos, o el corazón apocado de una persona, de alguien que se siente menos, o alguien que dice, no se puede. Abramos algo, no se puede pagar. Pero vamos a hacer esto para Dios. No, pero es difícil. Tú no puedes seguir a esas personas. Porque si no, vas a terminar de la misma manera, diciendo no se puede. Hoy ya tenemos, con Capital Federal, creo que van a ser 15 iglesias en Buenos Aires. Pero cuando nosotros lo decíamos, yo oraba por las ofrendas y decía, vamos a tener 5 iglesias, Dios va a abrir, vamos a tener 10 iglesias, en poco tiempo Dios va a hacer grandes cosas. Teníamos 2 iglesias en ese momento. Y cuando hablaba con los hermanos decía, pero ¿cómo vamos a hacer? Si estamos trasladando los equipos para acá, para allá, se rompen. Hay veces no hay quien quiera trasladarlos. Dios lo va a hacer. Dios levantará hombres comprometidos con su obra, que entiendan que la palabra de Dios debe ser predicada. Y llevaremos los parlantes. Y compraremos equipos si es necesario. Haremos lo que sea. Lo vamos a hacer. Y no solamente abrimos 2, 3, 4, 5. Ya van 15 iglesias aquí, solamente en Buenos Aires. En poco tiempo. Pero si tú te quedas con los no se puede, entonces no se podrá. Si tú no ves que donde fue otro y no hubo bendición, tú puedes sacar bendición. Tienes que ir, tienes que hacerlo. Hay veces que las personas me dicen, pastor, no hay lugar para la campaña. En el mismo lugar que alguien fue y no tuvo resultados, otro fue y sí los tuvo. Hace poco realizamos una campaña aquí en General Pacheco, cerca de aquí.
Y cuando alquilamos ese lugar, uno de los pastores se enteró y me dice, ¿sabes qué? Hay un hermano que hace años, pero años que está buscando ese lugar. Sin embargo, no se dio, no se abrieron las puertas. Fue y trató, intentó e intentó. Pero cuando es el tiempo de Dios, cuando la bendición de Dios está preparada, entonces no habrá nada que pueda detenerte. No habrá nada que pueda frenar la bendición de Dios en ti. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Porque las puertas se abrirán para ti. Se abrirán delante de ti. Es importante que puedas saber que Dios está contigo. Que así como te sacó de Egipto, del mundo, del pecado, Él estará contigo. Él no te suelta en medio de la batalla. Él peleará contigo, peleará por ti para salvarte. No permitirá que mueras en esa condición, sino que el Señor dice, voy a darte la victoria. Vencerás a tus enemigos y los vencerás hasta acabarlos por completo, hasta que no quede ninguno de ellos. Pero es necesario que puedas creerle. Es necesario que puedas confiar. No te quedes con el no. No te quedes con no se puede. Y no estoy hablando de un pensamiento positivo de se puede. No. Con Dios se puede. Si alguien fue a un lugar y no tuvo resultados, tú puedes tenerlos. Quizás no era la puerta para él, era la puerta para ti. Pero si vas a enfrentar una situación derrotado, entonces ya estás perdido. Si vas a acercarte a una persona, pastor, mis familiares no quieren saber de Dios. Bueno, pero si tú te acercas derrotado, entonces estarás vencido. Hay personas que le dicen, yo le dije que venga a la iglesia. Y me dijo que no, que la iglesia pasa esto, lo otro. Y yo le dije, vos sos un hipócrita. ¿Y así piensas que va a venir? No, es que me hace enojar. Bueno, pero así no va a venir. Si no ve en ti ese cambio, estás promocionando que Dios cambia, pero Dios no te cambia a ti. No, pero Dios cambia, ¿eh? Dios hace cosas maravillosas, pero que lo haga contigo entonces. No, Dios cambia el carácter, Dios sana el hogar, restaura la familia. Bueno, que lo haga contigo primero. Hay personas que se acercan y dicen, no quiere saber nada, pero no quiere saber nada porque te está escuchando. Pero más que lo que te escucha, te está mirando. Me quiere invitar a la iglesia si yo lo vi que estaba peleándose ayer, estaba insultando. Y me dice que vaya a la iglesia. Y uno dice, no sé qué pasa, lo invito, está bien, yo ya le dije, si no quiere venir, que no venga. Y uno dirá, bueno, pastor, pero yo no soy perfecto. Yo no digo que deba ser perfecto, pero no quieras tener resultados cuando la persona vea que tú te comportas de esa manera. Digas, la verdad que no sé por qué la gente no quiere venir. Y no quiere venir porque te ve a ti. Y dice, si todos son como él, entonces no quiero. Si en el lugar que él está todos son así, no quiero ese camino. No me interesa ese Dios. La gente ve la hipocresía. Dice, pero si te estaba insultando ayer, estaba ahí en la esquina con los amigos, o le pasó esto, lo otro, y ahora está diciéndome que Dios. Al principio pasa eso, porque muchas veces la persona conoce a Dios y aún no ha terminado de cambiar, pero quiere invitar a los otros. Entonces se da cuenta de que las personas no miran lo que pueda decirle. La iglesia es lindo, la verdad que Dios toca el corazón. No va a mirar eso, va a mirar que todavía no cambiaste. Y eso va a cobrar efecto en el momento que tú puedas cambiar. Cuando digan, hoy estás diferente. Veo el cambio que Dios hizo en tu vida. Veo que antes andabas insultando, ya no lo haces. Que antes te juntabas con tus amigos, ya no te juntás. Que antes por ahí malgastabas tu tiempo, hoy te veo que vas en la iglesia. Cambió tu forma de hablar, tu forma de ser. Entonces la gente mirará eso. Eso marcará la diferencia. Así como marca la diferencia el interés por las personas, también el acercarte de esa manera, teniendo en cuenta que las personas mirarán tu vida. Es como alguien que está en la calle y quiera ofrecer consejos económicos.
¿quién le escuchará? Por más que sea el gurú de las finanzas. Si está en la calle, arruinado, ¿quién lo va a querer escuchar? Porque dice, no, si sabe tanto de economía, que salga de la calle, que tenga un trabajo, que prospere. Entonces la gente va a mirar y va a medir. Es como cuando muchas veces uno dice, pastor, no le puedo predicar a alguien, ¿por qué? Y porque yo, no sé, mi matrimonio me fue mal. Y tengo que hablarle a alguien acerca del matrimonio, que pueda confiar, que tenga fe, que Dios puede restaurar. Y yo, bueno, ahí tienes que entender que Dios no está limitado a tu vida. Dios no está limitado al éxito que tú puedas tener. Es decir, hay situaciones en ti que quizás tú digas, pero yo aún estoy peleando con mi esposa, ¿y cómo le digo a esta persona que debe dejar de hacerlo? O cómo se vence esa situación si yo aún no lo he conseguido. Bueno, habrá momentos donde te encuentres en medio de esas situaciones. Y es lo que tiene que llevarte a reflexionar. ¿Cómo voy a decirle esto si yo aún no lo experimento? No lo vivo de esa manera. ¿Cómo voy a decirle que Dios puede hacerlo si no lo está haciendo en mí? Ahora, como te dije, Dios no está limitado. Yo puedo decir, yo estoy enfermo. Y tú tienes una enfermedad también. Ahora tú dices, pastor, ¿puede sanarme? ¿Dios puede sanarme? Claro, Dios puede sanarte. Y vamos a orar para que Dios lo haga. Pero entonces, ¿por qué no lo sana usted? Porque es la voluntad de Dios, no la mía. Dios puede, pero es su voluntad, no mi voluntad. No está condicionado a mí. No está condicionado por lo que yo crea. Hay veces que las personas dicen, entonces yo no puedo darle un consejo porque yo no tengo una empresa. Y alguien me dice, me pide un consejo económico, o si debo darle a Dios o no debo darle a Dios. Y yo no puedo aconsejarlo porque yo no soy una persona que tiene dinero. No, pero tú conoces la palabra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dios bendice al dador alegre. Es mejor que podamos confiar en el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Tú conoces la palabra y la palabra es el consejo. Lo que tú puedes decirle por medio de la palabra será el consejo. Luego tú también tienes que ponerlo por obra y vivirlo. También tienes que aprenderlo y aplicarlo. Pero no significa que no podrás decirle a alguien qué es lo que se debe hacer en ciertos casos, o lo que tú conoces. Que no lo apliques o que no lo hayas aprendido o que todavía no lo puedas conseguir no significa que no le puedas decir a una persona qué es lo correcto, qué es lo que se debe hacer. Imagínate que una persona que fracasó en su matrimonio, se separó, luego perseveró en la fe, continuó en el camino de Dios, y alguien le pregunta acerca del matrimonio y diga, no, yo no te puedo dar ningún consejo porque a mí me fue mal. Así que yo, si te doy un consejo, capaz que te va a ir igual que a mí. No, porque el consejo va a ser de la palabra, de lo que Dios dice. Quizás a mí no me funcionó, porque en su momento yo no pude comprender, y antes de que pudiera entender, las cosas se me fueron de las manos. Pero ahora que entiendo, y ahora que conozco, puedo hablarle a alguien para que pueda tomar el consejo, y para que no le pase como a mí. Para que pueda guardar su vida, su matrimonio, para que pueda velar por su esposo, por su esposa, para que pueda cuidarlo, para que pueda entender, para que no le pase lo mismo. No es hipocresía. Es que quizás lo aprendí después, lo entendí luego, pero no impide que puedas hablarle. Tienes que tomar que la bendición de Dios y aquello que está en nuestro corazón, sin importar el resultado de otros, sea la real. El Señor dice, yo voy a estar contigo y vas a vencer, sin importar los caballos, sin importar cuántos carros puedan tener, sin importar el número de tu enemigo. Lo grande, no mires lo grande que es. Enfócate en que vas a vencer, sin importar lo grande que sea. Hay veces que uno dice, no, es gigante. No mires, no te enfoques en lo grande que es. Enfócate en lo que el Señor te dijo. Lo vas a vencer porque yo estoy contigo. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, porque hay personas que están peleando solas en medio de una batalla espiritual, económica, sentimental, pero están peleando solos. Dios te ofrece la oportunidad hoy de abrir tu corazón, y como dice esta palabra, Él peleará por ti.
para salvarte. Él entregó su vida para salvarte. Y no va a dejarte, dice la palabra, estaré contigo hasta el fin del mundo. Todos los días. Siempre el Señor estará a tu lado. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, que pueda cerrar sus ojos, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, que puedas repetir esta oración que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Santo es Él, bendito es nuestro Dios.